Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Las Escrituras contienen muchos ejemplos de santos quienes obtuvieron la victoria por medio de la fe. Este es el tema principal del libro de Josue, victoria por fe. A lo largo del libro encontramos este principio y como dice el apóstol amado, fe es la victoria que vence al mundo. Hemos visto esto con Josué. Hemos visto esto con toda la nación de Israel. Y ahora lo vemos con otro hombre santo. Lo vemos con Caleb. Caleb era uno de solo 2 hombres en el desierto que recibieron la herencia de la tierra prometida. Y había una sola razón que Josué y Caleb recibieron su herencia, mientras todos sus compatriotas cayeron en tierra ajena. Josué y Caleb tenían fe en Dios. Ellos confían en Dios con todas sus mentes y con todas sus fuerzas. Vemos esto en sus acciones. Si en realidad tenemos fe, otros lo van a saber. Será una característica principal que guía nuestra vida en esta tierra. La fe es lo que separa los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Nosotros la tenemos y ellos no. Estamos regocijando, disfrutando las bendiciones de Dios, aún en medio del sufrimiento, como los apóstoles, cuando ellos fueron echados en la cárcel, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Esta es una característica de nuestra vida, confiando en Dios con todas nuestras fuerzas, gozosos aún en medio de pruebas, en tribulación, de sufrimiento, porque esta es una fe fuerte. Ahora, estamos en capítulo 14, y Israel al fin está tomando posesión de la tierra prometida de Canaán. Rubén y Gad tomaron posesión de su herencia antes de entrar a la tierra prometida, al otro lado del río Jordán. Ahora leemos sobre las otras tribus que van a tomar su herencia este lado del Jordán. Leemos que la tribu de Leví no tiene herencia porque Dios es su herencia. Dios separó a esta tribu para servirle a Él. Y ellos vivían por los diezmos de las otras tribus. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, para cumplir 12 tribus en la tierra prometida. Eleazar, el sacerdote, y Josué, y los jefes de las ciudades, con los 10 príncipes de cada tribu, estaban dividiendo la tierra de Canaán por medio de suerte. Dios determinó quién iba a vivir en cada porción de la tierra prometida. E hizo esto por medio de echar la suerte. En medio de esto, la Biblia nos dice algo sobre Caleb y sobre su herencia. En Josué capítulo 14, versículo 9 dice, Josué 14, 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Y otra vez en versículo 14, leemos la misma cosa acerca de Caleb, lo que dice, por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, en heredad hasta hoy, porque siguió cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Cuando Israel vivía en Egipto, en esclavitud, bajo servidumbre, ellos sufrían mucho. El pueblo
clamó a Dios, escúchanos Dios, sálvanos Dios, porque estamos sufriendo aquí bajo la mano dura de los egipcios y Faraón. Y con mano fuerte, Dios salvó su pueblo de Egipto. Dios escuchó los clamores de su pueblo. Los judíos cruzaron el Mar Rojo y escaparon a Faraón y los egipcios. Al otro lado del Mar Rojo era el desierto. Dios tuvo planes grandes para su pueblo. Dios quería que su pueblo salga del desierto para heredar la tierra que Él había preparado para ellos, la tierra que fluye con leche y miel, la tierra que Dios había prometido a Abraham cientos de años en antes. Pero esta era una generación incrédula. Esta gente no confiaba en Dios. Después de ver los milagros que Dios hizo en Egipto enviando plaga tras plaga y después poniendo 2 muros de agua en que Israel pasó en medio y Dios cerró sobre los egipcios. Después de ver todos estos milagros y en el desierto botando pan del cielo, proveyendo agua de una piedra. Después de ver todos estos milagros, ¿qué es que hizo Israel? Dudaba. No tenía fe. Por esa razón, el pueblo cayó muerto en el desierto, comido por gusanos sus cuerpos, porque ellos no tenían fe. No había victoria, porque no había fe. El tema principal del libro de Josué es victoria por la fe. Vemos esto en la vida de Josué. Vemos esto en la vida de Israel como un pueblo entero. Y vemos esto en la vida de Caleb. Dios envió 12 espías a espiar la tierra de Canaán, mientras que Israel estaba en el desierto. Ellos no habían cruzado el Mar Rojo, el río Jordán, no habían entrado a la tierra prometida que fluye con leche y miel, no habían recibido su herencia, porque era una nación incrédula y desobediente. Y para ser incrédula significa no tener fe. Creer significa tener fe. Caleb era uno de estos espías, uno de los 12, quien entró para espiar la tierra de Canaán. Y el plan era de entrar para conquistar los pueblos que estaban ahí. Los pueblos malvados en la tierra de Canaán estaban adorando a dioses falsos. No se habían arrepentido tras año tras año y todavía andaban en su maldad. Entonces ahora Dios utiliza a Israel como una herramienta en su mano, su pueblo escogido, para juzgar la maldad y el pecado de todos estos pueblos malos adentro de Canaán. Cuando los espías vieron la tierra de Canaán y quien vivía ahí, se asustaron. La gente ahí eran gigantes, Anakim, descendientes de los Nefilim. Solo Caleb y Josué querían conquistar a ellos. Ellos tenían fe en Dios para dar la tierra, aunque la gente allá era poderosa. Todos los otros tenían miedo, no querían pelear. Ellos andaban con sus ojos en vez de andar por fe en Dios. Escucha ahora la diferencia entre las palabras de ellos que no querían pelear y las palabras de Josué y Caleb. Dice en Números, abre a Números capítulo 13 y vamos a leer versículos 30 a 33. Números 13, 30. Y aquí la Biblia dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla. ¿Qué más podremos que ella?
Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Israel no hizo caso a Caleb. Israel no siguió al hombre quien siguió a Dios completamente. Los varones decidieron no entrar a pelear para la tierra de Canaán que Dios les prometió. Y vemos un gran contraste entre el hombre que sigue a Dios con todo el corazón por fe y el hombre que duda y no confía en Dios. Dios juzgó al pueblo por su incredulidad, por su falta de fe. Esta generación no entró a Canaán. Ellos andaban en el desierto por 40 años dudando, hasta que todos sus cuerpos se cayeron muertos, menos dos, menos Josue y Caleb. Ellos eran los únicos quien querían entrar a Canaán cuando veían a los gigantes bajo la bandera de Jesucristo, bajo la bandera de Dios, bajo la bandera de Jehová, diciendo Dios es más fuerte que esta gente. Ellos querían conquistar su herencia, ellos querían entrar a la tierra que fluye con leche y miel, lo que significa que es una tierra bien fructuosa con cosechas grandes. Mientras los cuerpos de los incrédulos cayeron sin vida en el desierto, Caleb, él entró a Canaán. Él tomó posesión de la tierra que Dios le había prometido. La fe en Dios trae la victoria. Esto vemos en la vida de Caleb. Eso es el fondo de la historia en Josué capítulo 14. Caleb ahora tiene 85 años. Tenía 40 años cuando espió a Canaán. Caleb era de la tribu de Judá, pero su padre no era judío, sino cenezeo. Su padre era extranjero. Y no sabemos cómo Caleb entró a Israel. Tal vez en la esclavitud bajo Egipto. Era de Canaán. Y su tierra Dios prometió a Abraham en el pacto. Hebrón era una ciudad en Canaán. Los espías vieron a esta misma ciudad. Hebrón era el único lugar de Canaán que Abraham heredó en su vida. Ahí compró la cueva de Macpela, donde enterró a su esposa Sara. Abraham también fue enterrado ahí con Isaac, Rebeca, Jacob y José. José mandó que lleven sus huesos de Egipto a Hebrón cuando ellos conquistaban a Canaán. Era una ciudad muy importante y Caleb la quería. Pero aquí tenemos al sacerdote Eleazar y Josué y los 10 príncipes de las tribus dividiendo la tierra prometida según la suerte. En el Talmud dice que había 2 urnas. Una urna tuvo los nombres de las tribus y otra urna tuvo los nombres de la herencia. Sacaron un nombre de una urna y un nombre de la herencia de la otra urna. Y así era como echar la suerte. Y cada tribu recibió su herencia. Era en la mano de Dios quien controlaba este proceso. Pero Caleb, el hombre mayor de edad en todo Israel después de Josué, porque estos eran los únicos quienes salieron del desierto vivos para entrar a Canaán, ellos
estaban de acuerdo para dar esta tierra a Caleb. Caleb la quería y Josué estuvo de acuerdo en dar esta ciudad de Hebrón a él. Josué le bendijo como el mayor bendice al menor y oró por Caleb. En todo esto, ¿qué dicen las palabras de la Escritura? Caleb siguió cumplidamente a Dios. Caleb anduvo por fe. Pablo escribió en el libro de Romanos una cita del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Este pasaje, este versículo, es lo que Dios utilizó para quebrar las cadenas sobre Martín Lutero. Lutero estaba sufriendo en gran manera bajo la doctrina falsa de la Iglesia Católica y no pudo encontrar el perdón de pecado y la salvación hasta que leyó estas palabras del apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá. Caleb era un hombre quien vivía por fe. La gente de Israel en el desierto, ellos miró a los hombres. Ellos andaban por vista y no por fe. Josué y Caleb, en cambio, ellos no miraron a los hombres, a los gigantes. Ellos miraron a Dios. Ellos tenían fe en Dios. Es importante que nosotros analizamos a nuestras vidas, a ver cómo andamos nosotros en este mundo. ¿Dudamos? ¿Sufrimos a causa de nuestra incredulidad y a causa de nuestras dudas? ¿O tenemos la victoria por medio de la fe, aún en medio del sufrimiento? Otra vez menciono los apóstoles. Los echaron en la cárcel. Pero ellos estaban contentos, gozosos, dice la palabra, porque Dios le contó a ellos justos o dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo. Hay un ejemplo bíblico de este principio. Andar por fe, caminar por fe, el justo por la fe vivirá. Lo vemos con Josué y Caleb porque ellos dicen, Dios es grande, sí, los gigantes son grandes. Sí, estas ciudades donde ellos viven son ciudades fortalecidas. Sí, tienen muros. Sí, es difícil de conquistar ciudades con muros altos y con gigantes. Pero ¿sabe qué? Dios también es poderoso. Y Dios es soberano. Y nosotros tenemos fe en Dios para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Ellos confiaban en Dios. Vemos un ejemplo bíblico con el apóstol Pedro. Ahí están los discípulos en el barco y viene Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro le dice en Mateo capítulo 14, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro miró a Jesús en fe, pidiendo lo imposible, caminar sobre agua. Solo Dios hizo esto. Jesús, Dios en la carne. Jesús se hizo hombre y tomó la carne y un milagro que hizo, un milagro de la naturaleza era caminar sobre el agua. Y dijo a Pedro, Pedro ven, camina sobre el agua. Y Pedro, teniendo fe, mirando a Jesús, salió del barco y hizo igual, caminando sobre el agua. Pero ¿qué dice la Biblia después? Dice que vio el viento fuerte, vio las olas. Ya no está mirando a Dios, a Jesús con fe, sino cambió. Ahora está mirando a las circunstancias alrededor. ¿Qué voy a hacer? Aquí es un viento fuerte, aquí son olas, voy a caer, me voy a hundir, voy a morir. Jesús, sálvame.
Todo esto porque quitó sus ojos del Salvador. Quitó sus ojos de Jehová, quitó sus ojos de Dios y empezó a mirar a sus circunstancias. Estoy en problemas aquí. ¿Qué voy a hacer? Dudaba. Esto no era diferente que la actitud de los espías en Canaán. 10 de los espías no querían entrar a Canaán. Los hombres son grandes, son fuertes, las ciudades son fortalecidas. No vamos a ganar, ellos nos van a matar. Vamos a morir si vayamos allá. No nos vayamos. Así está pensando Pedro. Así pensamos nosotros. Muchas veces, a causa de nuestras circunstancias, sufrimos. Es como nosotros estamos andando debajo de una nube oscura todo el día, dudando y no regocijando, no teniendo la paz y la victoria que viene por medio de la fe. La victoria de cual nosotros hablamos hoy en día en el nuevo pacto no es entrar en una tierra para sembrar y tener cosechas grandes, no es vivir en paz, ciertamente, en medio de nuestros vecinos malos, no es tener muchos hijos y nietos, no, estas eran las bendiciones de Israel en la tierra prometida. Sus bendiciones eran, en gran manera, eran terrenales, aunque también espirituales, pero hoy en día nuestras bendiciones son principalmente bendiciones espirituales en el nuevo pacto. Estas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero hay que andar por fe. Los judíos eran tumbados por las circunstancias de sus vidas. Ellos no reconocieron que Dios dirige las circunstancias de nuestra vida. Él es el Dios que envió a José a Egipto. Él es el Dios que metió a José en la cárcel. Él es el Dios que levantó a José para estar el hombre más cerca a Faraón en todo Egipto. Y Él es el Dios que dirigió todas estas circunstancias en la vida de José para salvar la iglesia. Hubo hambre en la tierra. Entonces Jacob envió sus hijos a Egipto donde había comida. Y José repartió la comida a la iglesia, a Israel, los hijos de Jacob. Y esto era la salvación de Israel, era la salvación de la iglesia. Y Dios hizo todo esto, aún las malas cosas que pasó en la vida de José. Dios es el que lo metió en la cárcel para salvar a mucha gente. José, él reconoció esto. Él mismo dijo que Dios caminó todo esto por el bien. Dijo a sus hermanos, ustedes me metieron en el hueco. Ustedes me vendieron. Todo esto ustedes hicieron de mal corazón, pero Dios lo encaminó por el bien. Dios dirige a todas las circunstancias de esta vida. Hay que confiar en Él. Hay que tener fe en Él. Nosotros debemos tener un Dios grande, como Caleb. El Dios de Caleb es un Dios grande. El Dios de Josué es un Dios grande. Vayamos a conquistar estos gigantes. Dios va a pelear por nosotros. Dios está con nosotros si somos sus hijos, aún en medio del sufrimiento. Jesús nos enseñó que nuestro deber principal es seguir a Dios cumplidamente. Mateo, capítulo 22, versículo 36. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto hacía Caleb y por eso heredó la tierra. Vimos que la mayoría de Canaán había sido conquistado
por todo el pueblo unido de Israel. Las batallas más grandes ya están atrás. Y ahora es la responsabilidad de cada tribu entrar su herencia, la porción de la tierra que Dios les dio, para pelear contra los pueblos malvados que todavía estaban ahí. Porque aunque las batallas más feroces y más difíciles ya estaban ganadas, era la responsabilidad de las tribus a entrar a su porción de la tierra y echar fuera los otros pueblos malvados que todavía existen dentro de la tierra prometida. Desafortunadamente, no hacían esto. Israel no cumplió el deber que Dios tenía para ellos. Y esto tuvo consecuencias graves para el pueblo. Pero Caleb, él cumplió su deber. Cuando preguntamos por qué Israel no pudo conquistar a todos los pueblos en Canaán, tenemos la respuesta en la vida de Caleb, quien heredó todo lo que Dios tenía para él. La Biblia dice sobre Caleb y su herencia, los únicos versículos que estamos leyendo en todo este capítulo 14. Dice en Josué 14, 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y otra vez en versículo 14 leemos lo mismo. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, en heredad hasta hoy, porque siguió cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Este hombre Caleb era un hombre excepcional, era un hombre grande de la fe. Caleb vivía por fe y no por la vista. Caleb vivía cumpliendo el primer gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas y andar según esto. Para que no perdimos el asunto acerca de la herencia de Caleb y la gente que él tuvo el deber de expulsar y la grandeza de su confianza en Dios, déjanos mencionar otra vez quién vivía en Hebrón. Caleb iba a donde vivían los gigantes. Y él pidió esto. Él no esperó hasta echar la suerte. No, él se acercó a Josué, a Eleazar, a los 10 príncipes de las tribus. Y él dijo, yo quiero vivir en Hebrón. Sabiendo muy bien lo que él tuvo que hacer, lo que era entrar a Hebrón y pelear contra los gigantes. Y él mismo quería hacer esto porque él confiaba en Dios. Esta era una fe grande que Caleb tenía en Dios. Y él tenía esta fe sobre el curso de todos estos años, ya 45 años después, que él vio a Hebrón, que él vio a los gigantes, y él dijo con Josué, vayamos allá para conquistar la tierra que Dios nos dio. 45 años después, este hombre grande de la fe está diciendo lo mismo. Yo quiero Hebrón. Esta es mi ciudad. Yo mismo voy a echar fuera estos gigantes, si Dios me permite. ¿Cuántos de Israel diría lo mismo? ¿Cuántos de Israel diría, viendo toda la tierra de Canaán, cuántos dirían, muchos ni entraron a pelear porque eran tan vagos que estaban contentos donde vivían? En Jueces vemos eso, contentos donde vivían. Ay, estamos bien aquí, no necesitamos ir a pelear contra ellos, aunque Dios nos dijo hacer eso. Estamos bien aquí, no necesitamos heredar nuestra porción en la tierra prometida.
bien estamos aquí, contentos estamos, satisfechos. Ellos ni querían pelear contra las personas más débiles en Canaán, pero Caleb, él dice, me voy para pelear contra los hombres más fuertes en toda la tierra prometida. Subamos luego y poseámosla. ¿Qué más podremos que ella? Estas eran las palabras de Caleb 45 años antes, y él todavía confía en Dios para dar la victoria. Vemos la fe de Caleb, lo podemos ver, lo podemos sentir como es la fe, así es la fe fuerte en Dios. Así debería ser nuestra fe. Caleb era un hombre excepcional, pero había una sola razón que él era un hombre excepcional, y tenía fe en Dios. Siguió cumplidamente a Dios. Que nosotros sigamos el ejemplo de Caleb para tomar posesión de nuestra herencia, las bendiciones espirituales en esta tierra y Canaán espiritual en la próxima.